El mundo no se rompió de golpe. Su quiebre fue silencioso, invisible, pero letal. No lo registran los libros de historia, ni los mapas oficiales. Pero ahí estaba, un colapso que se gestaba en la mente de hombres y mujeres, en los gestos pequeños, en los silencios prolongados, en los rincones de ciudades que ya no tenían sonido más que el eco de su propio miedo. Antes de que las armas definieran fronteras, la guerra ya había invadido el pensamiento humano. Cada decisión, cada estrategia, cada movimiento estaba impregnado de una ansiedad invisible, de un cansancio anticipado, de una rendición que nadie se atrevía a nombrar. Las primeras señales fueron sutiles, documentos firmados con confianza que nunca reflejaron la realidad. Estrategias meticulosamente trazadas que chocaban contra la verdad que nadie veía. Mandos convencidos de que podían dominar el destino de millones de personas y, sin embargo, incapaces de contener el caos que se expandía como sombra lenta. La guerra, como un monstruo paciente, se alimentaba de errores mínimos y de la terquedad humana, y nadie podía detenerla. Las ciudades comenzaron a perder su sonido. El bullicio cotidiano desapareció ante el rugir de motores, el choque de acero y el humo persistente que se filtraba en cada calle. Calles abiertas como heridas, edificios con sus entrañas expuestas, humo mezclado con polvo y el olor imposible de olvidar a hierro, muerte, frío, desesperación. Los habitantes aprendieron a caminar entre ruinas como si fueran la normalidad, mientras la sensación de que algo esencial se había quebrado no los abandonaba nunca. En los frentes de batalla, los soldados comprendieron pronto que la guerra no se medía en victorias o derrotas, sino en la resistencia a la deshumanización. Cada paso, cada disparo, cada avance era un ejercicio de supervivencia psicológica. Aprendieron a ignorar la lógica, a caminar sobre cadáveres sin mirar, a escuchar explosiones sin que el corazón reaccionara. Se convirtieron en máquinas de existencia, sostenidas por costumbre, miedo y obediencia automática. Mientras tanto, en los centros de poder, los líderes seguían enviando órdenes como si nada pasara. Reuniones interminables, análisis repetidos, mapas consultados una y otra vez, todos intentando imponer coherencia a un mundo que ya no respondía a la lógica. No se atrevieron a pronunciar la palabra que flotaba en cada habitación: derrota, porque decirla era admitir que cada vida sacrificada, cada estrategia fallida, cada decisión errónea había sido en vano, y eso nadie podía soportarlo. Los inviernos fueron la mayor prueba de resistencia. No había distinción entre soldados y civiles. El frío era indiscriminado, cruel, mortal. Se colaba en las botas, en los uniformes, en los huesos. Muchos murieron sin que nadie pudiera llorarlos. Y los que sobrevivieron aprendieron a reconocer la muerte por congelamiento en los rostros de sus compañeros. La desesperación se convirtió en un segundo uniforme, tan presente como el propio abrigo. Y aún así, la guerra continuó. El desgaste psicológico comenzó a superar al físico. Soldados que seguían las órdenes sin cuestionarlas, pero con los ojos apagados. Oficiales que mantenían disciplina mientras sabían que todo estaba perdido. La inercia reemplazó al propósito, la costumbre reemplazó a la fe. Y así, lentamente, un ejército entero se volvió una sombra de sí mismo, operando por hábito, por miedo, por inercia. El enemigo, consciente o inconsciente de esta erosión silenciosa, no necesitaba grandes ofensivas. Cada día que pasaba debilitaba al otro lado. No era una guerra de explosiones y conquistas, sino de desgaste psicológico, de presión constante que convertía la valentía en duda, la disciplina en rutina, la esperanza en vacío. Las comunicaciones fallaban, las órdenes llegaban tarde, incompletas o tergiversadas. La distancia entre el mando y el frente era insalvable. Cada unidad vivía su propia guerra, desconectada de la narrativa oficial, mientras los mandos centrales luchaban por mantener la ilusión de control. Y así, el mundo de los libros de historia quedó incompleto. El relato oficial ignoraba el verdadero colapso, aquel que no se registraba en cifras ni mapas, pero que definía el destino final de todos. Los civiles aprendieron a convivir con el miedo en capas. Una capa superficial, necesaria para no colapsar, donde se realizaban tareas mínimas de supervivencia. Y otra capa profunda, invisible,
donde el terror, la pérdida y la incertidumbre eran constante. Familias enteras guardaban ausencias que nadie mencionaba, recuerdos de vidas que se evaporaban sin testigo. La rutina se convirtió en ritual, y el ritual en un escudo precario contra la locura silenciosa que rodeaba todo. Con cada amanecer, el aire se volvió más pesado, como si la gravedad de la derrota se filtrara en los pulmones. Los soldados despertaban en tiendas rotas, en trincheras inundadas, en sótanos llenos de humo y humedad. La rutina diaria era un eco de la rutina anterior, y la guerra ya no era una serie de enfrentamientos, sino un ciclo interminable de expectativas fallidas y esperanzas menguadas. Cada sonido, el crujido de la nieve bajo botas, el silbido de proyectiles lejanos, los ecos de órdenes repetidas, recordaba que la guerra existía no como evento histórico, sino como presencia constante que moldeaba cada pensamiento. El hambre se convirtió en un compañero silencioso. No había lugar para indulgencias ni para recuerdos felices. El estómago vacío amplificaba el miedo, y el frío amplificaba el dolor. Algunos hombres aprendieron a ignorar el hambre, otros se sumergieron en la desesperación. Cada ración racionada era un recordatorio de que la guerra no solo destruye ciudades, sino cuerpos, memorias y dignidad. Los líderes que antes dictaban estrategias con confianza, ahora eran sombras de sí mismos. Sus decisiones estaban marcadas por el temor a fallar, por la ansiedad de prolongar la resistencia un día más. Documentos se acumulaban, mapas se revisaban, informes se falsificaban para mantener la ilusión de control. Nadie podía detener el avance invisible del colapso, pero todos lo sentían. Nadie podía nombrarlo, pero todos lo vivían. En las ciudades, la vida civil era un acto de resistencia silenciosa. Comer lo suficiente, moverse sin perder la cordura, proteger a los niños de la realidad, cada acción mínima era heroica. Algunos encontraron fuerza en rituales antiguos, en oraciones susurradas, canciones olvidadas, memorias que se compartían en voz baja. Otros sucumbieron al miedo, desapareciendo en la multitud, dejando sus nombres olvidados entre los escombros. El invierno de ese año fue implacable. La nieve cubría los caminos, los tejados, los cuerpos caídos. La temperatura no solo helaba la piel, sino que congelaba los pensamientos, el ánimo y la esperanza. Las botas mojadas nunca se secaban. Los uniformes eran capas inútiles contra la intemperie, y los rostros humanos se transformaban en máscaras blancas, sombras de lo que alguna vez fueron. Cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental, cada paso un acto de resistencia. El enemigo, paciente, no necesitaba demostraciones de fuerza. Avanzaba en silencio, observando cómo la inercia y la fatiga destruían la resistencia interna. No era necesario atacar frontalmente. Cada error, cada decisión tardía, cada orden confusa era un triunfo silencioso. La guerra se ganaba en la mente antes de ganarse en el campo de batalla. Y esa es la parte que los libros de historia nunca registran: el desgaste invisible de la humanidad frente a su propia máquina de guerra. Las comunicaciones fallaban constantemente. Órdenes llegaban incompletas, mal interpretadas o nunca llegaban. La cadena de mando se quebró en varios puntos, y unidades enteras operaban como entidades aisladas, sobreviviendo día a día sin un propósito claro. La guerra, que antes parecía una estructura rígida, ahora se movía como un organismo vivo, caótico, autónomo, capaz de devorar a quien no entendiera sus nuevas reglas. El miedo, que al principio era físico, se transformó en algo más profundo, psicológico. Ya no era miedo a morir, sino miedo a sobrevivir para enfrentar la memoria de lo vivido. Miedo a ser testigo del fracaso absoluto, de la inutilidad de cada sacrificio. Cada noche, los soldados miraban las estrellas y se preguntaban si el mundo seguía siendo el mismo, si alguien recordaría lo que habían soportado, si todo habría sido en vano. La desesperanza era más mortal que cualquier bala. Algunos intentaban aferrarse a la lógica, a la disciplina, a la rutina. Otros se refugiaban en supersticiones, en recuerdos de tiempos mejores, en objetos simples que se habían convertido en talismanes. Los que sucumbían a la locura eran invisibles para todos. La guerra había aprendido a silenciar los gritos, a ocultar las derrotas internas que nunca serían registradas. Y así, la guerra entró en su fase final, un colapso silencioso, devastador,
invisible. No había grandes batallas, ni explosiones que definieran territorios. Solo existía la erosión de todo lo humano, la disciplina, la moral, la fe, la fuerza física y mental. Las unidades desaparecían sin ser atacadas. Los frentes se vaciaban sin grandes combates. Y la derrota ya no necesitaba proclamarse porque se había asentado en los corazones, en los pensamientos, en la rutina diaria. El mundo de los libros de historia quedaba incompleto. Ellos contaban las batallas, los generales, las estrategias visibles. Nunca registraban cómo la guerra podía destruir la voluntad, corroer la confianza, vaciar la esperanza sin disparar un solo cañón. Ese colapso era invisible para los historiadores, pero letal para quienes lo vivieron. La historia oficial podía ignorarlo, pero la memoria humana no lo olvidaría jamás. En los últimos días, la fatiga era tal que hasta las emociones parecían insensibles. Los soldados seguían moviéndose, siguiendo órdenes, ejecutando tareas que ya no tenían sentido. La obediencia se volvió mecánica. Cada acción era un eco, cada movimiento un reflejo condicionado. La guerra había enseñado una lección amarga en sobrevivir sin sentido. Es un acto de resistencia por sí mismo. Las ciudades en ruinas se llenaban de sombras. No solo sombras físicas, sino de personas que existían solo en la rutina, sin nombres, sin historia, sin esperanza. Los hospitales estaban saturados, las calles desiertas, los hogares vacíos, y aún así, el día continuaba. El tiempo seguía avanzando, indiferente al colapso humano. La vida y la muerte se mezclaban, indistinguibles, mientras la memoria del mundo lentamente absorbía el impacto de lo que nadie se atrevió a registrar. El enemigo no necesitaba celebrar la victoria ya estaba implícita, porque nada se oponía realmente. No hubo grandes desfiles, ni discursos, ni banderas izadas. Solo existía un vacío silencioso, una certeza que se filtraba en cada gesto humano. A la guerra había ganado incluso antes de terminar oficialmente. Y esa es la verdad que nunca aparecerá en los libros de historia. Los sobrevivientes caminaron entre los escombros de lo que alguna vez fue normalidad, intentando reconstruir lo irreparable. Cada paso era un recordatorio de lo que se había perdido, de lo que se había destruido no solo físicamente, sino espiritualmente. La memoria colectiva de la humanidad estaba marcada para siempre por este colapso invisible. Un fracaso silencioso que definió el final de una era y el inicio de otra, sin fanfarrias, sin registro oficial, pero con un peso que nadie podría borrar jamás. Y así, mientras el sol finalmente se escondía tras un horizonte de cenizas y sombras, la guerra expiró en silencio, dejando tras de sí no héroes ni conquistas gloriosas, sino un vacío profundo, un vacío que contenía todas las decisiones, todos los sacrificios y toda la desolación de quienes vivieron el colapso que los libros de historia jamás mencionarían.